Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 134 de nuestra segunda temporada, el pastor Gilberto Rufat estará analizando a fondo el Salmo 117, el salmo más breve de la Biblia, solo con 2 versículos, pero con un mensaje universal, un llamado a todas las naciones para alabar a Dios por su misericordia y fidelidad eterna. Un canto que expresa la bondad divina que no está limitado a un pueblo, sino que se extiende a toda la humanidad. Una invitación sencilla pero profunda, un himno de esperanza, de fe y de unidad. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Hoy corresponde el Salmo 117, el cual es un salmo sumamente corto, consta de 2 versículos. Sin embargo, no vamos a unirlo a otro salmo como hemos hecho en otras ocasiones, y la razón es que aunque es un salmo relativamente corto o sumamente corto, la verdad que contiene este salmo es poderosísimo. De hecho, este es uno de los salmos que derriba contundentemente la doctrina del premilenialismo dispensacional, o mejor conocida como la doctrina del rapto secreto de la iglesia, donde Dios tiene un plan de exclusividad con el pueblo de Israel, y donde los gentiles que son salvos forman parte de un plan secundario que vino a suceder por causa de que la nación de Israel, cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la venida del Mesías, rechazase al Mesías y no recibiese el reino. Así que Dios, según ellos, puso una pausa, un pare a su plan para salvar por algún tiempo a algunos gentiles y luego tornarse a ese pueblo. ¿Eso enseña la Escritura? No, eso no enseña la Escritura. Eso es una falsedad, eso es un disparate, eso está lejos de ser el Evangelio. Y lo vamos a ver en el Salmo 117 de manera irrefutable y contundente. Vamos primeramente a orar a nuestro buen Dios, pasamos a leer el Salmo y entramos en materia. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por este tiempo y este espacio que usted permite, oh Dios, para que nosotros como su pueblo podamos continuar estudiando su bendita palabra. Le pedimos, oh Dios, que su palabra pueda ser entendida y considerada por nosotros como palabra de Dios divinamente inspirada, entregada a través de santos hombres y preservada como luz, como lámpara en un mundo de oscuridad, para que aquel pueblo que fue llamado, que fue separado, que fue escogido, que fue predestinado, pudiese venir al conocimiento de aquella verdad que comunicaba el Evangelio, donde serían llamados al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, para salvación. Damos gracias por ese soberano plan y pedimos que su pueblo sea edificado, mientras que aquellos que faltan de ser unidos, de ser llamados por su espíritu y el mensaje del Evangelio, puedan también ser persuadidos, llamados a el arrepentimiento y la fe en Cristo para salvación. En fin, oh Dios, damos gracias en todo y por todo. Toda la honra sea a Dios el Hijo, quien es nuestro Salvador y nuestro Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a pasar a leer el Salmo 117, el cual lee de la siguiente forma o manera. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Yo recuerdo haber cantado el Salmo 117 en múltiples ocasiones. Sin embargo, no me había percatado de la profundidad soteriológica, la profundidad escatológica, eclesiológica acerca del pueblo que Dios vendría a redimir, como hoy expondremos. Como comencé señalando, este Salmo 117, echa por el piso, destruye el premilenialismo dispensacional, porque el Salmo 117 el Salmo 117, debo decir, en términos cronológicos, en términos del tiempo, está ubicado 1000 años antes de la llegada de Mesías aproximadamente.
Y lo que vamos a ver es que 1000 años, solo tomando este pasaje, hay muchísimos otros en el Antiguo Testamento, se establece el Salmo 117 en el Nuevo Testamento, como veremos en Romanos capítulo 15, como una de las evidencias claves que es utilizada por el Espíritu de Dios para que los gentiles que han sido llamados a salvación alaben y engrandezcan el nombre de Jehová, porque Dios ha sido fiel a su pacto. A vuelo de pájaro, ¿qué leímos en el Salmo 117? Preste atención. Hay un llamado a la alabanza, a alabar a Jehová, o sea, a Dios el Padre. Pero ¿quiénes son llamados a alabarle? Naciones todas. Vea que no es el pueblo de Israel. Está hablando del cumplimiento del plan de Dios y de la fidelidad de Dios en cumplir su promesa. ¿Por qué razón David diría que los gentiles o naciones y pueblos fuera del pueblo de Israel debían alabar a Jehová? Y dice la razón, dice, pueblos todos alabadle. Vuelve a decir que se refiere categóricamente, contundentemente a todos los gentiles que han sido llamados a salvación. Dice, la razón se da en el versículo 2. ¿Por qué deben alabarle? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Por qué dice sobre nosotros? No dice sobre ustedes. Porque David forma parte de ese pueblo que debe alabar a Dios, que ha sido salvo por la misericordia de Jehová. Una misericordia que está basada en el versículo 12 en la fidelidad de Jehová, que es una fidelidad que es para siempre, lo que significa que nada ni nadie podría detener, estorbar la obra de Dios en Cristo, la cual de antemano se celebra la victoria y se llama a todos los que han de ser salvos a engrandecer, a alabar la fidelidad de la misericordia de Dios, salvando a hombres y mujeres de todas las naciones. Le pregunto, ¿eso no es lo que se establece la primera vez que Dios comunica su plan de salvación o ese evangelio resumido en Génesis capítulo 3, versículo 15, ante la caída del primer hombre o de Adán? No se establece allí que vendría otro hombre o el segundo Adán, como se establece en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, como se establece en Primera de Corintios capítulo 15, que vendría a traer salvación, a resucitar a un pueblo que estaría muerto en delitos y en pecados. Pero allí no se establece que era un salvador para Israel. Allí no existe Israel. Allí no hay un llamado todavía a Abraham. Allí solo se establece que la humanidad quedaría dividida entre los hijos de la simiente de la serpiente, los hijos de Satanás y los hijos de Dios por medio de Cristo, porque esa simiente de Génesis capítulo 3, versículo 15, que es la misma simiente de Génesis capítulo 12, versículo 3 y versículo 7, conforme a la carta a los Gálatas en el capítulo 3, representa concluyentemente, irrefutablemente, ¿a quién? A Cristo, porque dice que cuando se cita la palabra simiente, debe entenderse que no se habla en plural, sino que se habla de la simiente en singular. Y el versículo 16 de Gálatas capítulo 3 dice, y a tu simiente, y especifica la cual es Cristo, como una referencia a Génesis capítulo 12, versículo 7. Ahora, si usted cree que yo le estoy compartiendo lo que yo creo, está errado. Yo soy un fiel creyente del principio de analogía de la fe. O sea, que escritura interpreta escritura. Que la manera correcta de entender la Biblia es con la Biblia. Pero con la Biblia no seleccionando la porción que a mí me parece, que yo creo, que quiero unir, que quiero traer, como si fuese yo tejiendo algo para lograr crear algo. No, viendo cómo la propia escritura provee la luz, provee las referencias para poder entender esos pasajes que son difíciles, oscuros. Si usted mira su Biblia, vamos a hacer un ejercicio hoy en el Salmo 117, en el versículo 1, usted no tiene que tener una Biblia de estudio para ello, puede ver
que el versículo 1 se cita en el Nuevo Testamento en la carta a los Romanos capítulo 15, versículo 11. Tenemos que ir a Romanos capítulo 15 porque en Romanos capítulo 15 Pablo va a hacer una exposición maravillosa, brillante, contundente, irrefutable, innegable, de que los gentiles sí estaban dentro del plan de Dios y que por esa razón David claramente ya lo muestra y llama a los gentiles 1000 años de la llegada del Mesías a alabar a Dios. Esa misma verdad, ya vamos a Romanos capítulo 15, es la verdad que Pablo comparte en la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 1 al 6, cuando hablando del misterio de Cristo establece categóricamente, irrefutablemente, innegablemente que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que Efesios capítulo 3 versículo 6, Pablo claramente dice que aquello que no había sido totalmente esclarecido ahora por el Evangelio en el tiempo de los apóstoles estaba siendo totalmente esclarecido. Que los gentiles no eran un plan secundario, que estaba ya profetizado el rechazo de una parte de ese pueblo de Israel porque no habían creído y no eran parte del pueblo de Israel, porque el Nuevo Testamento establece que los hijos de Abraham eran solo aquellos que como él, en Romanos capítulo 4, le habían creído a Dios y habían sido justificados. Y Pablo nos recuerda por el Espíritu en qué estado Abraham fue justificado. Fue justificado en el estado de incircuncisión en cuanto a la carne. Y la Escritura dice por qué eso es importante, por qué es relevante. ¿Por qué? Porque entonces Abraham, o Abraham como se le cambiaría luego el nombre, vendría a ser padre tanto de incircuncisos como circuncisos que creerían. Por eso Pablo, cuando inicia Romanos capítulo 1, comienza a hablar de que Cristo es el cumplimiento de aquella promesa davídica. Recuerde que es David en el Salmo 117 quien llama a los gentiles a alabar a Dios por el Espíritu, diciendo que Jesucristo es el cumplimiento de aquella promesa de David en cuanto a la carne, pero también era un hijo, no solo hijo de David, sino un hijo de Dios, y que por medio de la fe en él hay salvación, estableciendo ya desde el capítulo 1 que esa salvación no se limitaba al pueblo de Israel, sino que comprendía la salvación de naciones y de pueblos, al Pablo establecer en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. A todo el que cree, sean judíos o gentiles. Vamos a Romanos capítulo 15, porque aquí va a quedar totalmente claro que el premilenialismo dispensacional es falso. No puedo decirlo de otra manera, es una mentira que es comunicada por algunos creyentes y predicadores con un buen corazón, pero les recuerdo que la buena intención o el buen corazón no hacen de la mentira o de la falsedad una verdad. Vamos a Romanos capítulo 15. En el capítulo 15 vamos a situarnos o vamos a ubicarnos en los versículos 7 al 12. ¿Y por qué vamos a ubicarnos en esa porción? Porque Pablo va a establecer claramente que los gentiles que habían sido llamados a salvación y que eran parte de la iglesia, debían sentirse como parte de la iglesia. Por otro lado, que aquellos judíos que eran parte de la iglesia, habían creído, debían aceptar a sus hermanos gentiles como parte del mismo pueblo. Porque si todos habían sido llamados en Cristo, entonces no había ninguna distinción ni ninguna barrera, como se establece en Efesios capítulo 2, aquella barrera humana, aquella barrera entre gentiles y judíos había sido quitada porque Dios establecería en Cristo a un solo pueblo redimido por una misma sangre. Todos entrarían en ese pacto por un mismo espíritu y serían un solo hombre, un solo pueblo. Eso se establece en Efesios capítulo 2 si usted ha leído la Escritura. Voy a iniciar en el versículo 7, pero antes de leer, mi Biblia tiene una perícope, un encabezado, un título. Esto fue añadido. Cuando digo añadido, como los capítulos y los versículos, significa que en el
documento original, no, la Biblia por ejemplo, esta carta no estaría dividida por capítulos y versículos y no tendría estos titulares. Fueron colocados para ayudarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a ubicar ciertos pasajes y a poder ver cuáles son las temáticas que se van abordando, se van tratando dentro de cada libro o carta, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Mi perícopa en mi Biblia dice el Evangelio a los gentiles. Es el Evangelio a los gentiles un plan secundario, es un plan B, como consecuencia del rechazo de Israel en el primer siglo. Es la iglesia una esposa, tiene una relación, es una querida de Dios, porque la verdadera esposa de Dios es el pueblo de Israel. Dios está trabajando solo con los gentiles como una brecha, una ventana que se ha abierto de misericordia hasta que Él vuelva a comenzar a trabajar con el pueblo de Israel, porque es su verdadero pueblo. ¿Es eso lo que enseña la Escritura? Pues no, eso no lo enseña la Escritura de esa manera, y eso es lo que vamos a leer. En Romanos capítulo 15, versículos 7 hasta el 12, leo la siguiente porción de la Reina Valera 1960. Por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo nos recibió para gloria de Dios. O sea, que todos los que han sido llamados forman un solo pueblo. Se tiene que echar a un lado esa distinción en un sentido entre hombre y mujer, entre esclavo y amo. Los que son llamados en Cristo forman parte de un mismo pueblo, han sido perdonados por un mismo Señor o un Salvador, redimidos en una misma sangre para la gloria de Dios. Entonces, si Dios nos ha recibido en Cristo, el llamado en el versículo 7 es que nosotros también deberíamos recibirnos los unos a los otros. En el versículo 8 entonces dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, vino bajo el antiguo pacto de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, o sea, para mostrar la necesidad de salvación, siendo Él solo quien podría cumplir lo ordenado por Dios para dar paso al nuevo pacto, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cuando se está hablando aquí de confirmar las promesas hechas a los padres, claramente se está estableciendo aquella promesa en Abraham, y no solamente en Abraham, aquella promesa también mosaica de que por medio de aquel Mesías que vendría, Dios traería el cumplimiento del nuevo pacto. En otras palabras, resumiendo, Cristo es el cumplimiento de aquel evangelio o de aquel anuncio que había sido prometido, como se establece al inicio de Romanos capítulo 1, versículo 2. Dice, hablando del evangelio, bueno, debo leer el versículo 1 para que se pueda entender bien. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Fíjese, dice, era del linaje según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos, escuche, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Entonces esas naciones son las naciones que en el Salmo 117, 1000 años antes de Cristo, el salmista está diciendo que deben alabar a Dios una vez más, porque Dios ha sido fiel a su pacto. Ese pacto está basado en la misericordia de Dios, en su bondad sobre los que no la merecen, y en esa misericordia, en esa bondad de Dios estaban incluidos hombres y mujeres de todo pueblo y nación que serían salvos en Cristo. Eso es el Salmo 117. Pablo por el Espíritu va a presentar 4 referencias antiguo testamentarias, donde va a citar 2 de Samuel, Deuteronomio 32, el Salmo 117 y finalmente Isaías capítulo 11, para establecer que la evidencia es categórica y que los gentiles claramente serían llamados durante el tiempo del Mesías masivamente a salvación. Por lo tanto, decir que los gentiles no formaban parte de aquella promesa
establecida en Abraham es mentir o no entender lo que la Escritura dice. Vamos a continuar porque ahora Pablo va a dar evidencia de ello y en el versículo 9, Romanos 15, versículo 9 dice lo siguiente: para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Ya Pablo había dicho anticipadamente en Romanos capítulo 9 que los gentiles o una parte de los gentiles formarían parte dentro del plan de Dios de los vasos de misericordia, mientras algunos de los judíos serían condenados y vendrían a ser vasos de destrucción. ¿Cómo es posible que algunos israelitas fueran vasos de destrucción y gentiles viniesen a ser parte de los vasos de misericordia si los gentiles no estaban dentro de aquella promesa? Así que el versículo 9 dice que los gentiles deben glorificar a Dios por su misericordia. ¿Y a qué misericordia se refiere? A la misericordia salvífica, a que dentro de la fidelidad del pacto que Dios había establecido, que David muy bien lo conocía. ¿Por qué David muy bien lo conocía? Porque a David se le reveló en 2 de Samuel, capítulo 7, que de su linaje, conforme a la carne, vendría el Mesías y que Dios establecería un reino eterno de un alcance global, donde naciones y pueblos vendrían a ser parte de ese pueblo. Así que David había recibido esa promesa y David sabía que conforme a la carne eso sucedería, vendría un Mesías que no se limitaría a ser un descendiente del pueblo de Israel, sino que sería un hijo de Dios, porque 2 de Samuel capítulo 7 lo recoge de esa manera, como también se establece en Romanos capítulo 1 en los primeros versículos. Así que los gentiles deben adorar a Dios por su misericordia, y ahora dice porque estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento, pero y no que en el Antiguo Testamento no hablaba de la salvación de los gentiles. No según el premilenialismo, no dice según el premilenialismo, el premilenialismo dispensacional, debo decir que los gentiles no formaban parte del antiguo, los gentiles no formaban parte del pacto antiguo testamentario. ¿Cómo entonces es posible que Pablo pueda citar el Antiguo Testamento para testificar de que en efecto los gentiles vendrían a ser parte del pueblo de Dios? Lo que primero que va a citar es lo que podemos ver en 2 de Samuel capítulo 22 versículo 50 o en el Salmo 18 versículo 49. En el versículo 9 dice: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Quién confesaría? ¿Quién daría a conocer el nombre de Dios? ¿Quién llegaría a ser Salvador, Rey de un reino eterno, el Mesías, y sería confesado, sería dado a conocer entre los gentiles? Pero no solo se queda ahí, observen el versículo 10, y otra vez dice, cuando dice otra vez dice, va a citar el Antiguo Testamento, y esta es la segunda vez que ofrece una cita en el Antiguo Testamento donde los gentiles forman parte de ese pueblo de Dios. Dice: alegraos gentiles con su pueblo. O sea, no es que está tratando de hacer una división entre dos pueblos, porque ya claramente establecido que no son dos pueblos, ya es un solo pueblo, como Pablo lo hace ver en Efesios capítulo 2, sino dejándole saber a los gentiles que debían alabar a Dios porque ellos venían a ser parte de ese pueblo. Ustedes son parte de ese pueblo que sería redimido. ¿De dónde viene esa cita? Proviene de Deuteronomio capítulo 32 versículo 43, que dicho sea de paso, es Hebreos capítulo 1 versículo 6 quien también cita Deuteronomio 32 versículo 43, que forma parte del cántico profético de Moisés, donde se establecía de antemano en el versículo 21 que llegado el momento en el que aparecería la roca, Cristo, el Salvador, que sería despreciado, Dios provocaría celos al pueblo de Israel con un pueblo que no era pueblo, y ese pueblo que no era pueblo eran los gentiles. O sea, que mucho antes de David, Moisés, ya Dios había revelado que los gentiles serían llamados a salvación.
Entonces, con todo respeto, alguien que diga, que afirme que la salvación de los gentiles surge como consecuencia del rechazo de Israel y que es un plan posterior, es un plan B, es una gracia limitada por un tiempo hasta que Dios regrese a su verdadero plan, y por eso usted escucha que Dios ha puesto una pausa, o que Dios va a volver a Israel y por eso Israel es el reloj de Dios. Esos son palabrerías, repeticiones de hombres que lo que hacen es tomar lo que otros han dicho, darlo como bueno, porque en ningún lugar se establece eso. Todo lo contrario, el Nuevo Testamento está interpretando para nosotros el Antiguo Testamento, y en Romanos capítulo 15, versículo 10, se establece que los gentiles deben adorar a Dios, como en Hebreos capítulo 1, versículo 6, el autor de la carta a los Hebreos dice que los ángeles debían adorar al Hijo. ¿Por qué? Porque él había venido a consumar el plan de Dios. Él había sido el cumplimiento de aquel que en el Salmo 110 Dios le dijo: siéntate a mi derecha, siéntate a mi diestra, debo decir, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y a quién se refería el Salmo 110? A Cristo, como se establece en Hechos capítulo 2 en el mensaje de Pedro. Inmediatamente Jesús asciende a los cielos. Pedro dice que está sentado a la diestra del Padre, habiéndose cumplido entonces el Salmo 110, en términos de que ahora teníamos un rey que establecería, llevaría a cabo un programa salvífico, iría colocando a todos sus enemigos por estrado de sus pies, como afirma 1 Corintios capítulo 15, que el último, el posterior enemigo que sería vencido sería la muerte. Entonces tenemos que Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, en Hebreos 1:6 llama a los ángeles a adorar a Dios, aunque allí el contexto es para enfatizar, para recalcar, para señalar, para demarcar que Dios nunca le dio esa promesa de un reino o estableció un ángel como salvador. Por lo tanto, Jesús no podía ser un ángel, era superior a los ángeles. Pero en Romanos capítulo 15, versículo 10 se establece para señalar que la salvación, en ese plan trazado en el Antiguo Testamento, estaban incluidos los gentiles, y ahora los gentiles que habían estado en oscuridad, no había llegado a ellos el Evangelio, ahora les estaba llegando el Evangelio en el momento de Dios para salvación. Este pasaje es todavía mucho más importante, Romanos capítulo 15, versículo 10. ¿Por qué? Porque al citar Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, lo cita o lo presenta en un momento dado donde algunos establecen que Dios está hablando del juicio final, y que, bueno, pues todos los hombres van a ser condenados. Sin embargo, el contexto del cántico profético no es el juicio final, porque todo lo contrario, se ha establecido ya el juicio, el día de retribución, el día de venganza, y los gentiles deben adorar a Dios. ¿Por qué estarían los gentiles llamando? ¿Por qué Dios estaría llamando a los gentiles a adorar a Dios en el día final? No, pero si es el día de retribución o el día de venganza, como se establece en Lucas 21, donde Lucas dice que aquel día de retribución, la retribución de aquellos que se habían extraviado, de aquel pueblo incrédulo, duro, pues entonces daría paso ¿a qué? Al cumplimiento de Deuteronomio 32, 21. Esa conversión amplia de un llamado grande ahora hacia los gentiles, como se establece en Romanos capítulo 11, capítulo 10 y capítulo 11, donde el rechazo de Israel había traído claramente la salvación de los gentiles, pero eso forma parte, como algunos establecen, de algo nuevo que sucede, sino de algo que había sido determinado, establecido, concretado por diseño y revelado en el Antiguo Testamento. Pero hay una tercera cita que establece que los gentiles debían alabar a Dios, porque ya Dios había mostrado que tendría misericordia de ellos en el Antiguo Testamento. Y ahora es la cita que corresponde con el Salmo de estudio, Salmo 117, y el pasaje que presenta es el versículo 1, donde en Romanos 15:11, Romanos 15:11 es Salmo 117, 1. Y otra vez, Romanos 15:11 lee, y otra vez, o sea, otra cita más. Alabad al Señor todos los gentiles
y magnificadle todos los pueblos. Ese no es el llamado, obviamente, del Salmo 117. Claro, porque se está citando el Salmo 117. ¿Y en qué contexto Pablo lo está utilizando? Porque Pablo no lo está malinterpretando, Pablo lo está colocando en el contexto real porque está hablando inspirado por el Espíritu. ¿Y qué está diciendo? Que ese salmo estaba hablando de la salvación que vendría por medio de la fidelidad del pacto, donde Dios comunicaría su misericordia mediante la obra de Cristo, y esa misericordia abarcaría a hombres de toda nación y todo pueblo. Entonces se acabó el asunto, es una mentira, es un acto de ignorancia decir que el Antiguo Testamento no hablaba de la salvación de los gentiles y que los gentiles no formaban parte de ese decreto, de ese pacto, de ese de ese plan, como Pablo señala en Efesios capítulo 1, versículo 3, que alaba a Dios por lo que Dios había predestinado, había determinado antes de la fundación del mundo, o como también lo hace Pedro en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 en adelante, estableciendo que Cristo sería cordero inmolado, un cordero inmolado para salvación de aquellos que fueron predestinados a salvación. Así que es irrefutable, es innegable, es ir en contra de la Escritura. No se trata de si usted le parece, si usted cree, si sus sentimientos, si sus emociones. Es que dice la Escritura. La teología no se hace sobre la base de la emoción o la especulación o las teorías. Se establece sobre el argumento interpretativo que surge, que descansa en la propia Escritura. Hay una cuarta referencia en Romanos capítulo 15, y recuerde que Romanos capítulo 15 está siendo utilizado en el Salmo 117. O sea que el romano Pablo está haciendo alusión o referencia, debo decir, al Salmo 117. Por lo tanto, Romano nos ayuda a entender el verdadero contexto o significado del Salmo 117, que es el Salmo de estudio. Ya hemos visto tres referencias en el Antiguo Testamento que estipulaban, que claramente señalaban que los gentiles debían glorificar a Dios 1000 años antes. Ya se llamaba a las naciones a glorificar a Dios porque Dios traería salvación, mostraría su misericordia de acuerdo a la fidelidad de su plan. Ahora en el versículo 12 va a citar Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 10, y mire lo que dice Isaías. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Isaí era el padre de David, y lo que está diciendo es que conforme esa descendencia, ese linaje vendría en cuanto a la carne, ¿quién? Ese Mesías prometido, tal y como inicia Romanos capítulo 1. Pero observe ahora lo que dice, o note, o percátese: los gentiles esperarán en él. Déjeme ubicarlo en tiempo y espacio. Cuando Pablo por el Espíritu ha citado Deuteronomio capítulo 32, estamos hablando con relación al tiempo de la carta a los romanos, al tiempo o el momento en el que Pablo escribe. Pablo estaba diciendo que 1500 años, de 1500 a 1400 años, ya Dios había hablado por medio de Moisés que los gentiles vendrían a ser parte del plan de salvación en Cristo. Cuando señala los salmos o el tiempo de David, está ubicándonos 1000 años antes de Cristo. Y cuando ahora cita Isaías, son 700 años antes de Cristo. Observe, note, percátese, venga conocimiento que el Antiguo Testamento sí hablaba y testificaba de que la salvación que vendría por medio del Mesías no sería una salvación de exclusividad judía, sino que el pueblo que vendría a ser redimido, como se establece o se aclara en esta misma carta a los romanos en el capítulo 4, serían todos aquellos que le creerían a Dios y serían justificados como Abraham, o Abraham, como luego se le cambió el nombre, fue justificado en Romanos capítulo 4. De hecho, Pablo, por el Espíritu, testifica en Romanos capítulo 4, o nos hace conscientes, destaca, hace notar que en el momento en el que Abraham
recibe la salvación o la justificación, según Génesis capítulo 15, versículo 6, la recibe en un estado en cuanto a la carne de incircuncisión, porque la circuncisión Dios no se la da sino hasta el capítulo 17. Y el propio Espíritu Santo de Dios testifica, señala que la razón por la que eso ocurrió de esa manera era para dejar testimonio de que Abraham sería padre de ¿qué? De incircuncisos y circuncisos que creerían en el Mesías, en Cristo por la fe, y que ellos y solo ellos formarían a ser parte de ese soberano plan. Ese es el misterio que ya nadie puede decir que es oculto o que fue velado. ¿Por qué? Si usted va conmigo a la carta a los Efesios, tenemos que ir a la carta a los Efesios, al capítulo 3, allí se establece de manera innegable que los gentiles tienen derecho por decreto divino a las mismas promesas que aquellos descendientes de el pueblo de Israel. ¿Dónde se especifica? El versículo 6 lee, Efesios capítulo 3, versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que por medio del Evangelio en Cristo, los gentiles participan de la misma promesa, son parte del mismo pueblo y tienen participación de las mismas promesas. Entonces, creo que queda contundentemente establecido el hecho de que el premilenialismo dispensacional, que la doctrina del rapto secreto que establece que Dios tenía un acuerdo con una nación específica y que esa promesa que Dios le dio a Abraham era solo para los descendientes en cuanto a la carne, es falso, porque conforme a Gálatas capítulo 3:16, la descendencia no tenía nada que ver con personas en cuanto a la carne, sino que la simiente era Cristo y que los descendientes verdaderos serían aquellos que creerían, como se establece en Romanos capítulo 4, porque en Romanos capítulo 2 se establece que la circuncisión de la carne no hace a nadie participante del pacto, sino los que tenían la circuncisión del corazón. En otras palabras, aquellos que el Espíritu de Dios había obrado para venir a la fe, pues el hombre única y exclusivamente puede ser justificado, conforme a Romanos capítulo 3, mediante la obra gloriosa de Jesucristo, ya que por medio de la ley el hombre permanecería condenado, siendo destituido de la gloria de Dios para siempre y mereciendo, conforme a Romanos capítulo 6, la muerte debida a su extravío. Pero qué glorioso es que Dios mostró su amor para con nosotros en Cristo, Romanos 5:8, y que ese amor no fue un amor de exclusividad de una raza específica, sino de un pueblo que es llamado en el Salmo 117 a adorar a Dios, y que esas naciones y pueblos no se limitaban a la nación de Israel, sino a hombres y mujeres que serían salvos en Cristo. Que a Dios sea toda la gloria y toda la honra. Esperamos haber contribuido, haber abonado un poco a su entendimiento y comprensión de las Escrituras y aclarar conceptos que han sido mal interpretados y que continúan siendo enseñados de manera incorrecta. Caminamos por senderos apagados, donde el ruido quiso ahogar tu voz. Pero en medio del silencio del alma, tu viento sopla y nos llama hoy. Volvemos al fuego del principio,
el corazón. Rompe las cadenas, haz de mí tu canción. No hay iglesia muerta si tu amor resucitó.